presidente de Estados Unidos declaró un impuesto base del 10% sobre las importaciones de todos los países y tasas arancelarias a veces extraordinarias Ujú. a otros países. Es así. Esa es la gran noticia de hoy a nivel global. Las nuevas tasas arancelarias impuestas por Donald Trump, que desde hace meses estaba en una disputa con Canadá y México por los aranceles que había anunciado, pero que luego decidió detenerlo, ¿verdad? Porque ahí tiene unas condiciones especiales, sobre todo por las exigencias que ha estado haciendo para que controlen el tráfico de fentanilo por la zona, también el problema de los migrantes y otros asuntos de ambos países. Entonces, él decidió imponer unos aranceles ayer. Fue un miércoles terrible para diferentes países, pero bueno, unos aranceles que varían en función de las regiones y de los países. Como decía Gustavo, un 34% de aranceles para China, un 20% para Europa, 26% para India, y un 10% para una serie de países de América Latina, entre los que está República Dominicana. Son de los países que menos aranceles van a recibir. Bueno, hay unos países de esta zona que tienen una presión arancelaria diferente según la decisión de Trump, que son Venezuela, eh, creo que Nicaragua, Nicaragua un Nicaragua un 18%. 18, Venezuela un 20, si no me equivoco. Si hay una diferencia aquí en esos países de América Latina. Pero hay preocupación en diferentes países del mundo. Algunos países han reaccionado con cautela, algunos países pensando en tomar medidas similares. Desde República Dominicana se está reflexionando, ¿verdad? Hay que ver el impacto que esto va a tener. Desde ya algunos economistas han adelantado que va a tener un impacto para las exportaciones de República Dominicana, tomando en consideración que nosotros exportamos a Estados Unidos. El 53% de las exportaciones generales dominicanas va a los Estados Unidos. 64. Según yo estuve viendo 53% de las exportaciones, según los cálculos que estuve viendo. Entonces, sea 64 o 53 es un porcentaje importante, pero yo vi 53% según el dato que tengo. Entonces, es importante que el gobierno analice esto con toda la cautela posible. Lo que ha alegado Donald Trump con respecto a la República Dominicana, que está buscando una paridad de aranceles, porque nosotros le cobramos un 10% de aranceles a los Estados Unidos. Entonces, hay que analizarlo con toda la tranquilidad posible y ver de qué manera nosotros podemos tomar medidas que nos permitan bajar el impacto que pudiera tener eso. Hay que analizarlo con los mejores economistas del gobierno, con los mejores economistas del país, y en función de eso tomar decisiones, porque es una determinación, es una decisión tomada de parte del presidente Donald Trump, que eso no lo hace variar absolutamente nadie. Eso lo único que deja claro es que las excusas que se estaba poniendo desde la campaña Donald Trump para este tipo de medidas eran solamente excusas. Porque cuando tú revisas y verificas cuáles son los países con respecto a los cuales se está aplicando justamente esos aranceles, tú sabes que no tiene más nada que no sea un tema puramente comercial. No hay un trasfondo que tú puedas decir que es un tema geopolítico y que quema puramente comercial. No hay un trasfondo que tú puedas decir que es un tema geopolítico y que quema puramente comercial. No hay un trasfondo que tú puedas decir que es un tema geopolítico y que quema puramente comercial. No hay un trasfondo que tú puedas decir que es un tema geopolítico y que quema puramente. La gente entienda, o sea, a China hay un 34%, pero si vemos a Vietnam y a Camboya está mucho más alto. A Camboya es un 49% de impuestos y a Vietnam es un 46%. A Tailandia es un 36%. Cuando se analiza en perspectiva, los que llevan un impuesto mayor son países asiáticos. ¿Qué impacto puede tener eso con relación a lo que quiere lograr Estados Unidos? Eso, con relación a lo que quiere lograr Estados Unidos, en eso, con relación a lo que quiere lograr Estados Unidos. Pero hay que ver cómo la afectación al mundo completo genera una afectación a la República Dominicana. El New York Times,
tiene unos artículos bastante interesantes a raíz de este tema y dice un profesor de la Universidad de Dayton de Estados Unidos en Cornell, establece que esto puede desencadenar una nueva ola de proteccionismo que repercuta en todo el mundo. Porque ¿qué pueden hacer esos países? Cerrarse y proteger sus industrias. Veía una respuesta que daba la presidenta de la Comisión Europea y ella decía que eso genera que la Unión Europea lamentablemente tenga que sentarse y analizar cómo responder a esto, pero que la guerra de responder simple y llanamente subiendo impuestos no va a beneficiar a nadie en el mundo. Como decía José María, tenemos que analizar con economistas de los más avesados e importantes en el país que nos analicen cuál pudiera ser el impacto, porque no es un 10 solamente, es cómo se desencadena esto de aquí en adelante. Pensemos en las remesas, porque para colmo, esto también puede afectar al pueblo norteamericano, porque mientras las industrias tengan que subir precios, si pagan más impuestos van a subir precios. ¿Y quién va a sufrir estas consecuencias? El que consuma el producto. Y nosotros tenemos una alta dependencia, no solamente por la balanza comercial con los Estados Unidos, por lo que lo vendemos, remesas, ¿qué tanto pudiera eso afectar a las remesas que nosotros recibimos? Lo importante es no ponerse a gritar ahora. No, y que hay que sentarse y buscar. No solamente es el gobierno, es el empresariado, no dejárselo todo al gobierno, es el empresariado. Y decirle algo o reclamarle a Donald Trump y hacer ruido desde aquí sería peor. Sería peor. No duden ustedes que él responda de allá para acá, aunque yo estaba viendo cuando él estaba presentando todo anoche. Él se refirió al decreto, cortito lo dijo, una musiquita por dentro al decreto que tiró República Dominicana. Así es. Sobre el TLC. Sí, él lo dice. Un poquitito, pero no dejó de señalarlo eso. Entonces un 10% dentro del mal peor nos tocó a nosotros. Que hace competencia, por ejemplo, diga usted Nicaragua. Hay que pensar también en la competencia de lo que nosotros exportamos con esos países que tienen aranceles peores que nosotros. La competencia, por ejemplo, Nicaragua, ¿qué produce Nicaragua? El tabaco. Que nosotros estamos ahora, ese es uno de los fuertes de nosotros, el tabaco. De hecho, la zona franca, la mayoría se están dedicando al tabaco, por lo menos en el Cibao. Exacto. Así es. Mal de mucho, consuelo de tonto, dijo el ministro del ministro de Agricultura, que estaba conversando con los muchachos allá en la zona de la línea noroeste. Decía él que relativamente hablando nosotros somos favorecidos porque la competencia de nosotros en materia de zona franca y en materia de agricultura, el arancel que le pusieron es mucho mayor al de nosotros. No, y abordaba también la cercanía de República Dominicana. Exactamente, la cercanía con eso. Y qué sé yo, creo que tiene un poquito de razón, porque por ejemplo Vietnam, Donald Trump le metió un 46% de arancel. Fue fuerte. Y Vietnam es de los grandes exportadores de café. El café nuestro, en gran parte, en una oportunidad, casi en todo el café que se producía aquí venía de Vietnam. La mayoría ahora tú crees que es de aquí, no es de aquí. Yo sé, pero llegó una época cuando la mosquita del café, la plaga del café atacó y acabó con todos los cafetales de aquí. Que el café que usted se bebía aquí, usted pensaba que era de aquí, pero no era de aquí. No, y el que tiene el impuesto mayor, cuando tú analizas, es Camboya, ¿verdad? Que tiene un 49. Cuando revisamos qué es lo que Camboya exporta mayoritariamente a los Estados Unidos, vemos que hay muchos tejidos, dispositivos semiconductores, suéteres, tejidos, troncos, cascos, o sea, pudiera buscarse la forma en que esto nosotros le saquemos ventaja. Nosotros estamos tratando de meternos a semiconductores. Y si ahora a Camboya le van a poner un 49. No olvidemos también que el objetivo fundamental de todo eso es Trump atraer a Estados Unidos las empresas que han salido. Quizás esas empresas de semiconductores que están en Camboya son norteamericanas la mayoría. Pues mire. Habría que ver todos esos detalles. Por ejemplo, nosotros exportamos mucho y en zona franca utensilios médicos. Sí, muchos. Hacia Estados Unidos la gran mayoría. A Estados Unidos. Sí. Quiere decir que a eso hay que meterle el 10%. Sí, claro. Sí, pero uno de los que
nuestro competidor más grande en ese punto, o por lo menos el que mayor importa de equipos médicos, es Taiwán. Y Taiwán tiene un 32%. Es así. O sea que Y está más lejos que nosotros. está mucho más lejos que nosotros. Ahora, hay gente mucho más capacitada y que ya tienen experiencia en esto. Sí, eso es así. Pues mire, en 1930, el presidente de entonces en Estados Unidos, Súbelo, Salvador, que no se oye bien. en 1930, el presidente de entonces de Estados Unidos emitió la ley Smoot-Hawley, la ley de aranceles, en medio de una guerra comercial con el mundo. Eso tuvo consecuencia 2 años después, grave, para las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos y creó una situación grave en términos del empleo en Estados Unidos. Precisamente en 1939, esa gran depresión que provocó la caída de la bolsa de Wall Street duró 12 años con esa crisis financiera. Y entre 1929 y 1939, justamente 10 años, fue grave la situación en términos de desempleo. La gente corría a tener que comprar, a consumir mayores productos locales porque no tenía posibilidad de accesar a los importados debido a que se dispararon todos los precios. 1929 marcó en la historia de la humanidad y en la historia de Estados Unidos con esa gran depresión, con esa crisis, de la cual fue duro para poder reponerse Estados Unidos. Hay quienes entienden desde el litoral de la economía que Estados Unidos pudiera de nuevo encontrarse en una situación de dificultad, aunque el interés y la intención de Trump sea otra. Porque se parece a aquel momento, porque justamente había una guerra comercial, ahora la hay. Había un presidente que había ganado las elecciones en ese momento sobre la base de venderle a los norteamericanos la necesidad de subir los aranceles para poder potenciar la producción nacional, entre otras cosas. Ahora también es un presidente que llegó y que logró una cantidad de escaños sobre la base de venderle al electorado norteamericano que iba a subir los aranceles para procurar fortalecer esa economía. Tienen cuadros similares, nunca las realidades son iguales, no son idénticas, pueden tener características que se le parezcan, pero no son idénticas. En lo que a nosotros tiene que ver es un 10%. Pudiera haber sido más. Nunca pienso que pudiera ser menos. Pudiera haber sido más. ¿En qué nos afecta más? Nos afecta más en lo que tiene que ver con las zonas francas. Las zonas francas del país van a ser las más afectadas por el tipo de mercancía que exportan y por tanto las exportaciones. Podemos entrar en mayor competitividad en determinados productos porque a otros países le subieron los aranceles más. Pero al mismo tiempo corremos un riesgo. Yo decía hace 2 semanas o 3 semanas que habían capitales locales de los principales del país que ya habían gestionado incluso ubicación tanto en México como en Panamá y en Estados Unidos para invertir en áreas determinadas de las que pudieran ser afectadas en el resto de América Latina, pero las que tienen determinados beneficios cuando se ubican en Estados Unidos, en México y en Panamá. Áreas como cuáles, los semiconductores, el agua, hay capitales fluyendo para invertir en agua en Estados Unidos, en zona franca para producir cosas de las que se producen aquí, pero que hay facilidades mayores para hacerlo en Panamá y en México. Y uno le pide a los dominicanos
de esos grandes capitales que no se lo lleven todo, que traten de mantener algún tipo de inversión en la República Dominicana porque se requiere y se necesita. Que los esfuerzos que se están haciendo desde el litoral gubernamental para impulsar un gran corredor y un puerto en Manzanillo y en esa zona facilitaría que mantengan inversiones en productos determinados, sobre todo para sustituir lo que tiene que ver con la inversión y la producción en zona franca de esa zona. ¿Y se van por los aranceles? No, no se van por los aranceles, se van por la facilidad que se tienen para producir en otros lugares. En otros lugares. Los aranceles no es más que otra razón que pudieran tener, porque el que tiene capital nada más está pensando en cómo multiplicar su capital. Pero aquí se le da mucha facilidad. Que a Panamá le pusieron los mismos aranceles. Depende. Y ahora con los temas que hay con el hay canal. una zona que Estados Unidos está prestigiando para producir semiconductores. La está prestigiando. Pero aquí nadie produce semiconductores, ¿y cuál se va para allá? Bueno, el asunto es que hay que tomarlo con pinza ahora de cómo le vamos a sacar provecho a una desgracia. Y hay modalidades y formas de sacarle provecho a eso en términos de la competitividad, de la posibilidad de la competitividad. Y el gobierno tiene ahora que apretar el paso con lo que tiene que ver con el nearshoring, buscar los mercados más fáciles para determinados productos. Aquí se están exportando productos a otros mercados que pudieran encontrar mejor tratamiento, aunque a Estados Unidos nosotros tenemos que también ver cómo lo vamos a hacer, porque hacia Estados Unidos tenemos la exportación del 64% de todo. Y es el principal socio comercial y también el principal empleador de gente nuestra, que se refleja en lo que tiene que ver con las remesas, pero también es uno de los principales países de donde vienen turistas para la República Dominicana. Entonces tenemos zona franca, tenemos remesa, tenemos turismo. Hay que ver cómo le sacamos provecho a una desgracia que puede afectar a la larga más que nada al propio Estados Unidos. Mira,